Primero que todo, bienvenidos a todos los asistentes. Eh, no comenzaremos sin antes agradecerle a Alejandro Martínez, nuestro expositor de hoy, quien amablemente pues se ha ofrecido para presentar el tema del liderazgo sistémico para pues toda la comunidad estudiantil de la Dirección de Gerencia de Proyectos y pues a, a todas las personas interesadas en estos temas tan importantes en los entornos que ahora rodean las empresas y los proyectos. Entonces, para dar paso ya a la sesión, Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, como te dije anteriormente, por tu asistencia, por tu disposición para con la sesión. Y bueno, el espacio es tuyo. Bueno, entonces muchísimas gracias. De verdad que le agradezco a la universidad y a la especialización por la oportunidad. Yo lo hago con mucho gusto, entre otras cosas, porque ya nada es la importancia de lo que les vamos a mostrar o les voy a mostrar, aunque en realidad esto no es producto solamente, digamos, de una aproximación mía, sino de mucho trabajo con muchas personas que nos han aportado bastante. De hecho, dentro de los asistentes hay alguien que es uno de mis sensei, de mis mentores, que admiro bastante y que me ha enseñado muchas cosas y le agradezco particularmente al doctor Jorge Gaitán que esté acompañándonos. Bueno, entonces voy a hacer compartir la pantalla para que miremos, digamos, lo que es la presentación y ustedes me van diciendo en el marco de la presentación si hay claridad, para que, y si tienen preguntas, creo que si tienen preguntas, ¿cómo es que me doy cuenta que... Ah, aquí aparece el chat. Ah, listo, perfecto. Listo. Bueno, entonces, lo primero es el tema claramente que se planteó es hablar sobre el liderazgo sistémico. Pero para entender el liderazgo sistémico como nos aproximamos nosotros, ¿cierto? Pues hay que entender otras cosas inicialmente y en ese marco, pues como que lo primero que hay que hacer es mirar los conceptos fundamentales. Hay una anécdota con respecto a alguna vez le preguntaron a Albert Einstein que si podía explicar la teoría de la relatividad en términos sencillos. Y el tipo respondió que él podría hacerlo, pero que se requiere de alguna forma conocer unos conceptos básicos. Entonces el periodista le hizo esa pregunta y Einstein le dijo, bueno, pues usted me podría explicar cómo fritar unos huevos. El periodista le dijo que sí, y Einstein le dijo, bueno, ahora explíqueme cómo fritar los huevos si yo no sé qué es una sartén, qué es el aceite, qué es el fuego y qué es un huevo. Entonces, por eso es importante, y el conocimiento no cae en un Twitter, por eso es importante acercarse o aproximarse primero a los conceptos fundamentales, homologarlos, comprenderlos, analizar las diferentes perspectivas para poder profundizar. Entonces, el liderazgo sistémico tiene un apellido, realmente el liderazgo sistémico es el liderazgo sistémico Beckham, porque pertenece a todo un modelo que desarrollamos hace bastante tiempo, ya más de una década, en trabajos y en conversaciones y en una serie de tertulias y de diálogos que hacíamos inicialmente con el doctor Elibarro Ortegón Camacho en la Corporación Calidad y después cuando creamos la empresa SMO hicimos como muchas reflexiones y de ahí es de donde sale. Entonces, me presento, pues mi nombre es Alejandro Martínez, aquí está como mi perfil, ahí rápidamente, soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional, soy magíster en gestión y políticas educativas de la Javeriana, he desarrollado una cantidad interesante de diplomados, aquí están como los más relevantes, creo que de los que me parecen más interesantes de los últimos que he hecho es el del modelo cultural evolutivo, y ya les explico por qué. Y bueno, hemos trabajado en bastantes proyectos en la Corporación Calidad, en SMO, he tenido la oportunidad de trabajar también en Ecopetrol, en la UPTC, en algunas universidades y digamos de las cosas que me hacen sentir más orgulloso es haber sido coautor, por ejemplo, de la última versión del Modelo Nacional de Excelencia, que en parte también les voy a mostrar. Este es mi perfil, digamos, rápido, está mi foto, pues, con, con, con con corbata, porque uno a veces es muy elegante. Y esto es bien interesante porque este es el código QR de LinkedIn, o LinkedIn, como le dicen en Colombia y en México.
Resulta que LinkedIn es una red muy robusta, una red muy de contactos profesionales, no es para buscar empleo, es para generar relaciones y para generar aportes. 2 horas en LinkedIn puede significar aprender mucho y no se compara con 2 horas en Facebook, que puede ser perfectamente perder el tiempo, con todo respeto, pero LinkedIn es una red muy poderosa. Bueno, nosotros nos definimos o particularmente como estructuradores. Ya les vamos a explicar el por qué. Entonces, para empezar a entender un poco lo que es el liderazgo sistémico, lo primero que uno debe tener claro es el concepto de cultura. Digamos que aquí planteamos que la cultura generalmente se define por una, digamos, la aproximación que siempre se da tiene que ver con lo que aparecía aquí arriba, que es el conjunto de valores, creencias, costumbres, ritos, comportamientos, expresiones, expectativas, miedos, prácticas, lenguajes, símbolos y valores predominantes. Aquí yo resaltaría 3 cosas: valores, miedos y expectativas. Creo que esos son de los movilizadores más grandes que muchas veces tiene la gente. Y uno entiende tradicionalmente que eso es la cultura. Sin embargo, y en parte por lo que hemos estudiado del modelo cultural evolutivo de las organizaciones TIL, más allá de que la cultura se define en función de los elementos, ¿qué es esto? Cuando uno analiza a profundidad se da cuenta que la cultura es un agregado, en primer lugar, es el agregado cultural de toda la gente, que pertenece a la comunidad, pero sobre todo de la interacción entre ellos. Por eso se dice que es un fenómeno social humano que se configura a partir de la continua interacción de las personas con sus congéneres en el marco de sus condiciones de vida. Y lo más importante, en función de esta interacción, se pueden transformar tanto las condiciones de vida como las personas mismas. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque resulta que finalmente, y hay una frase de Peter Drucker que dice: la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Cualquier organización, cualquier proyecto, estamos en la especialización de proyectos, digamos, puede tener toda la metodología, todos los recursos, todo el respaldo muy organizado, muy metodológico, etcétera. Pero si los colaboradores o las personas que están trabajando en el proyecto o que pertenecen a una organización, digamos, no le meten la ficha, no se empoderan, no se comprometen, difícilmente se van a lograr los objetivos. Y curiosamente es más factible que, aunque no haya mucho orden, mucha estructura, si la gente se empodera y le mete la ficha a las cosas, pueden salir los proyectos. Entonces, de ahí que la frase de Drucker tenga tanta relevancia, y de hecho lo utilizan la perspectiva del modelo cultural evolutivo, y Frederick Laloux con las organizaciones TIL también lo traen a colación mucho, porque se dieron cuenta que de nada sirve tener una muy buena teoría si las personas finalmente, o los colaboradores, sea a nivel de proyectos o de organizaciones, digamos, no se ven empoderados o no se comprometen. Pero entonces, para lograr que las personas se comprometan, pues primero hay que conocerlas. Y conocerlas implica conocer, digamos, cuáles son sus interacciones con los demás, cómo, digamos, se adaptan a las condiciones de vida. Esto es bien interesante porque yo he escuchado muchas veces que los papás muy orgullosos dicen: mi hijo es muy inteligente porque tiene 2 años y ya maneja el celular. Pues claro, porque él nació en un escenario, unas condiciones de vida donde el celular era lo natural. Pero eso no quiere decir que sea más inteligente que otras personas que cuando nacieron los celulares no existían. O sea, lo que hay que entender, ¿cierto?, es que las actitudes que tenemos, las características, lo que nos caracteriza culturalmente, está muy relacionado con el entorno, con las circunstancias, con las condiciones de vida que tenemos y la forma como nos adaptamos o cómo las enfrentamos. Eso se conoce en el modelo cultural evolutivo como condiciones de vida y mecanismos de adaptación. Y a propósito de poder contar con el doctor Gaitán, esto hace poco en unas asesorías que nos está dando a la empresa SMO, nos decía: mire, ustedes conocen la encuesta mundial de valores, pues realmente conocíamos la encuesta mundial de gerencia, pero la de valores no la conocíamos, el equipo, y él nos la explicó y es supremamente interesante. Y aquí rápidamente voy a tratar como de explicar cómo se entiende, digamos, la cultura ya desde una perspectiva macro. Entonces, el World Value Survey, digamos, ha tenido 7 olas, de hecho la séptima ya salió para Colombia, y lo que plantea varios grupos de años, lo que plantea es que
las sociedades pueden ser o muy, digamos, enfocadas hacia la supervivencia, hacia el grupo, ¿cierto? Hacia el cuidarnos, digamos, como si fuéramos una manada, o por el contrario, hacia tener cierto nivel de independencia, expresiones, digamos, autónomas. Eso por un lado. Y por otro lado, también se puede analizar desde la perspectiva de qué tan tradicional es o qué tan racional es. Entonces, cuando uno hace ese análisis, descubre sociedades como Suiza, Noruega y Dinamarca, que, digamos, le dan bastante importancia a la expresión individual. Aparentemente Colombia también, porque pues todo el mundo opina de todo, a toda hora por el Twitter, y además digamos que el Twitter no, el conocimiento no se da en un Twitter, pero eso es lo que termina movilizando a la gente. Y, pero, por ejemplo, nosotros somos muy tradicionalistas, muy dados a las costumbres, a los ritos, a lo que tradicionalmente creemos. Fijémonos, por ejemplo, Corea del Sur o China. Ellos tienen, digamos, una perspectiva muy interesante del trabajo en grupo o de la comunidad como tal, pero su racionalidad es alta. Por eso ellos están aquí arriba y por eso Colombia puede estar aquí abajo. ¿Qué pasa? Estos países o estas sociedades son los que se consideran premodernas, estas las modernas y estas las posmodernas. Entonces el cuento de que Colombia es un país del tercer mundo o en vía de desarrollo no es un cuento. Digamos, si uno analiza no solamente los datos serios desde, digamos, la forma como se mide competitividad en el mundo, sino también en la encuesta mundial de gerencia o esta que se mete con los valores, va a descubrir que culturalmente todavía pues hay mucho por hacer para evolucionar. Ahora, esto es un agregado, o sea, el doctor Gaitán nos explicaba y también miramos que en efecto ciertas edades están más hacia la modernidad, de pronto más hacia la expresión individual, pero digamos el agregado de lo que puede ser en este momento la sociedad colombiana es una sociedad que todavía es muy tradicionalista, cree mucho en mitos y en ritos, ¿cierto? Y que aparentemente, digamos, tiene una expresión individual, democrática, importante porque votamos, porque todo el mundo opina, porque hay muchos celulares, pero realmente no hay mucho trasfondo. ¿Y eso en qué se ve reflejado? Pues en que finalmente todavía no somos una sociedad premoderna y desde esa perspectiva culturalmente hay que trabajar en cambiar eso. ¿Por qué? Porque no nos quedamos ahí, pues simplemente uno puede mirar aquí las características de estas sociedades y determinar que probablemente los japoneses, los alemanes, los suecos, los noruegos, etcétera, son sociedades que son un poco más sensatas y claramente están mucho más desarrollados que nosotros. Entonces, así como entendemos la cultura, no solamente desde la perspectiva de sus elementos, sino de la interacción entre ellos y de cómo uno puede cambiarlo, y ese poder cambiarlo es importantísimo porque tiene que ver con hackear la cultura, que más adelante vuelvo a retomar esa expresión, sino que también hay que comprender que la cultura es un elemento agregado que inclusive se puede analizar desde las perspectivas de las sociedades enteras como países. Entonces, eso tiene que ver con la cultura como elemento fundamental. Por otro lado, hablemos del liderazgo. Yo, digamos, no me voy a detener en hablar, hacer un recuento, porque no se trata de que ustedes sepan que yo sé algo de liderazgo, no, de eso no se trata. En este momento hay muchos esquemas de liderazgo, eso viene desde Weber, bueno, viene desde mucha gente que ha trabajado al respecto, pero si uno lo analiza, como se van a dar cuenta más adelante, inclusive es evolutivo. Pero, digamos, las teorías más reconocidas con respecto al liderazgo, claramente la última que ha tenido mucha más fuerza es el estudio que hizo el profesor Goleman desde Harvard y que estableció que hay 6 tipos de liderazgo. Weber había dicho que eran 3 y Goleman como los separó en 6, pero también la teoría de Rein que hablaba como de 3 dimensiones, eso era bien interesante, al final salían como 9 tipos de liderazgo que la manejaba y esa, digamos, la trabajamos con el doctor Libardo Ortegón hace muchos años, o esta que es bien interesante, la de liderazgo situacional, esa es de las más prácticas, porque uno puede decir, dependiendo de las circunstancias, voy a utilizar un tipo de liderazgo. Ahora, eso es un ideal, pero las personas difícilmente pueden tener varios tipos de liderazgos al tiempo. Ahora, para no demorarme tanto, el liderazgo que todo el mundo entiende como liderazgo tradicional es el autoritario, o sea, el que alguien manda y dice qué hay que hacer, y el otro que también es muy conocido es el afiliativo, pero tanto el autoritario como el afiliativo son liderazgos que seguramente son necesarios. Cuando hay un incendio necesitamos tomar decisiones rápidas, o sea, estamos en crisis, y cuando, digamos, la gente tiene bajones, por decirlo así.
pero para que el autoritario y el afiliativo desde la perspectiva de Goleman existan, se requieren situaciones de crisis, o sea, casi que hay que mantener la gente en crisis para que eso funcione. En otras palabras, no es lo mismo un líder para la guerra que un líder para la paz, y ustedes ya entenderán a qué me refiero. De todas maneras, hay otros tipos de liderazgo, el democrático participativo, el del ejemplo, el capacitador, que tiene que ver mucho con el coaching. De hecho, hay un liderazgo que es el transformacional, que tiene que ver con coaching, pero pues el coaching, digamos, desde la perspectiva de potenciar los valores de la gente es relativamente interesante, pero cuando uno se da cuenta que digamos que hay diferentes aproximaciones del proceso de coaching. El coaching europeo es diferente al americano o al ontológico, que fue el que trabajó aquí el chileno Echeverría, pero de todas maneras, digamos que más allá de hacer un barrido sobre esto, lo importante es comprender estos dos elementos. Aquí inclusive esto está tomado de este artículo, los invito a que lo miren, y aquí están como las fuentes de esos principales tipos de liderazgo que son los más conocidos. Lo que quiero centrarme es que tradicionalmente esto es lo que caracteriza al liderazgo. Por un lado, que hay un nivel de influencia que es lo que logra que se empoderen las personas. Y por otro lado, que por lo mismo hay dos grupos, los que lideran y los que son liderados. Eso se da prácticamente en todos. Entonces, hasta en el transformacional hay alguien que es el que lidera y los otros que son liderados. Hay alguien que está responsable de empoderar a la gente y los otros que se empoderan. Hay alguien que pues, de una u otra forma logra influenciarlos para que se motiven y para que se muevan, y hay unos que se dejan influenciar para que se muevan. Pues, ¿qué pasó? Hace muchos años nos preguntábamos, precisamente cuando desarrollamos el modelo Beckham, que más adelante les muestro, cómo lográbamos que la gente de verdad se empoderara sin necesidad de que se dieran estas dos cosas. O sea, cómo lograr un tipo de liderazgo, y aquí les muestro, eso lo tenemos acá. La pregunta era, particularmente, ¿cómo plantear el estilo de liderazgo más, bueno, perdón, aquí está, aquí. ¿Qué tal conseguir un tipo de liderazgo que no implique ni influencia ni jerarquías? Y cuando nos planteamos esa pregunta, empezamos a desarrollar lo que, pues, en este momento denominamos liderazgo sistémico. Entonces, ese desarrollo ya nos va a llevar a que el liderazgo sistémico planteado acá no es un liderazgo de una persona, no es unas características de una persona, sino de toda una organización, pero vamos a entenderlo más adelante. Hasta el momento hay claridad. Si no, levanten la mano o pongan un chat. Bueno, hasta el momento no ha aparecido ninguno, pero pues de eso se trata o allá vamos a llegar. Otro elemento fundamental. Si tienen dudas, pueden expresarlo aquí a través del chat, o como dice Alejandro, pueden también usar los recursos que tenemos aquí a la mano para levantar la mano a través del chat grupal, ¿vale? Miren, hay 26 personas. Hola a todos. Estábamos 6 al principio, pero ya podemos hacer 2 equipos de fútbol. O sea que en términos de fútbol en Colombia se entiende muy fácil. Bueno, aquí hay una pregunta. Buenas noches. Ah, bueno, perfecto. Listo. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bueno, perfecto. Ahorita entonces, si tienen preguntas, las planteamos ahí, o por los recursos tecnológicos como les planteamos en ahorita. Bueno, miremos esto, perdón, cierro acá. Y el otro elemento que es importante entender es el de la gestión. ¿Qué es la gestión? La gestión no es lo mismo que la administración, ¿no? Los conceptos tradicionales de administración son estos 4, los procesos de planear, de organizar, de dirigir, de hacer seguimiento y control. O, desde una perspectiva, digamos, de los sistemas de gestión, se entiende que la administración tiene que ver con los 4 procesos del ciclo Deming, o mal llamado Deming, porque realmente quien se lo inventó fue el profesor Deming, de Edward Deming, que era Chewars, que se enfermó cuando mandaron la misión americana para reconstruir a Japón. Entonces el ciclo Deming, o mal llamado Deming, o el PHBA, establece que la administración tiene que ver con que se planeen las cosas, se hagan, se verifiquen, se actúen correctivamente, y finalmente el Beckham es una metodología también que es una optimización del PHBA, pero que ya les voy a explicar. Ahora, volviendo a la frase de Drucker,
la cultura se come a la estrategia en el desayuno, pues para lograr una buena gerencia, una buena gestión, no solo hay que considerar la parte metodológica, sino también la parte intangible que se relaciona con la gente. Ahora, como tradicionalmente se entiende que el liderazgo es el nivel de influencia en un grupo de personas para motivarles y movilizarles en pos de lograr unos objetivos específicos, pues la combinación de liderazgo y administración es lo que se denomina gestión. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque la cultura, que es lo que hay que empezar a encarar y a trabajar sobre ella o a gestionar, se gestiona mediante el liderazgo. Entonces, la relación entre cultura, administración y liderazgo es fundamental para que las organizaciones empiecen como a fortalecer o los proyectos lleguen a buen término. Entonces, volviendo a los conceptos fundamentales, cultura, entendámosla no desde los elementos, sino desde la interacción sistémica que hay entre esos elementos. El liderazgo como esa tradicionalmente lograr influir en los demás para que pues le metan la ficha y se empoderen, y la gestión, los procesos relacionados que tienen que ver metodológicamente con esquemas administrativos y con la parte intangible del liderazgo para lograr que los colaboradores o los profesionales de un proyecto pues logren los objetivos. Entonces esos son conceptos fundamentales, pero también es importante, y como les decía la historia de Einstein y el fritar el huevo y la teoría de la relatividad, hay que conocer otros aspectos. Uno de ellos es el contexto, y el contexto es, hoy en día toma mucha fuerza. Hace poco, y también reiterando el agradecimiento al doctor Gaitán, esto salió hace poco, en agosto. Resulta que las empresas más grandes del mundo firmaron digamos, como una especie de protocolo, un acuerdo, un compromiso, en el cual decían, mire, ya no solo vamos a pensar en la rentabilidad para los accionistas, sino vamos a entender que el propósito corporativo, ¿cierto?, es un compromiso con todos los stakeholders y se comprometen claramente a generar valor a los clientes, ¿cierto?, como aquí dicen, como todas las compañías americanas, invertir en los empleados, o sea, como en el cliente interno, ¿cierto?, trabajar de manera ética con los proveedores, o sea, también mirar, digamos, la ética en el proceso de lo que fabrican, etcétera, ¿cierto? Tener en cuenta las comunidades en las cuales están trabajando, ¿cierto? Implicando la protección al medio ambiente, ¿cierto? Y generando valor de largo término, o sea, desde el concepto de sostenibilidad de Naciones Unidas, el de permitir las mismas condiciones de desarrollo de las nuevas generaciones. Eso es términos largos, o sea, largo tiempo, ¿sí? Largo plazo, a todas las partes interesadas, ¿cierto?, que obviamente proveen el capital para que las organizaciones funcionen. Entonces, no solo va a ser lograr ganancias a nivel de proyectos, a nivel de empresas, sino generar valor para todas las partes interesadas. Acá está, vamos para allá, que les quiero mostrar, la página de donde pudimos ver esto. Aquí sale el propósito, aquí lo podemos observar, para que miremos quiénes fueron las personas que firmaron, ¿cierto? Por ejemplo, el presidente de American Airlines, el presidente de American Electric Power, el presidente de Abbott, de Accenture, de American Express, bueno, o sea, Amazon está ahí, por ejemplo, Bezos está ahí, está el presidente de Bank of America, el presidente de Apple, o sea, de Bayer. Lo que le estoy diciendo es que ya hay un compromiso formal, y aunque es reciente, pero ya se hizo explícito. Y para que estos presidentes, estos CEOs, Chief Executive Officer, o directivos ejecutivos se hayan comprometido a que dentro de sus stakeholders o parte interesada está el medio ambiente, las comunidades y la ética, y además considerar los trabajadores o como colaboradores, que sobre también quienes hay que velar, es un cambio abrupto, prácticamente que no se dio en 100 años. O sea, todas las organizaciones, prácticamente hasta esta declaración, pues no le veían nada de malo desde la perspectiva taylorista, pues yo mando, usted haga caso, y en la medida en que lo haga más rápido, usted es bueno, y en la medida en que me haga más caso y lo haga más rápido, es más eficiente. Cuando, y eso es Taylor, y eso es 1920, 1930, pues, es una mirada, de alguna forma, que ya no es la mirada en la que estamos. Otros stakeholders o partes interesadas que uno debe considerar son, en este momento, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
¿Y qué es lo bueno de esto? Que hay todo un abanico de enfoques que pueden significar, oye, ¿a dónde vamos a desarrollar proyectos? O cómo logramos que lo que hacemos le impacte a la, digamos, el 9, particularmente el que más trabajo por la perspectiva de desarrollo empresarial. Cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible tiene entre 5 y 10 metas puntuales, pero se vuelven stakeholders, inclusive la vida submarina, el clima, los ecosistemas, la paz como tal. Esto es como metaanálisis para lograr los mismos objetivos, cómo ayudamos para que estos se logren. Entonces, actualmente no es solamente la rentabilidad lo que determina que una organización sea buena, sea competitiva, sea productiva. Hay en este momento un escenario donde se vuelve importante también las otras partes interesadas. Y para rematar, pues ahí están los links, yo les comparto si quieren la presentación. Esto es lo que, bueno, esto viene es una elaboración de las características o las tendencias en innovación. Entonces, mire, ahorita se habla de Big Data, de blockchain, de impresión 4G, inteligencia artificial, aprendizaje deep learning, aprendizaje, digamos, no solo machine learning, drones, todo esto. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esa es la realidad. O sea, ya no estamos mirando para el pasado en cuanto a qué características deben tener nuestras empresas, sino que sobre las empresas de los países desarrollados se están moviendo en función de esto. Hace como cuatro meses fuimos con Dorothy Henao, que es mi compañera en el CMO, con Daniel Pineda y pues además de la asesoría del doctor Gaitán, y Carmen Sofía Galán, que también es parte del equipo. Resulta que estuvimos en el primer evento de inteligencia artificial que se hizo en la Universidad de los Andes, y los tipos mostraban que un grupo de investigación de los Andes logró desarrollar una red neuronal que leía mejor las tomografías de las personas que tenían cáncer de pulmón que los mismos oncólogos de cáncer de pulmón más reputados en Estados Unidos. Entonces, llevaron una serie de radiografías, cogieron un grupo de oncólogos muy reconocidos y ellos lograron identificar en consenso un 25% de los nódulos cancerígenos, pero metieron esas radiografías en la máquina, en los computadores para que las leyera, y a partir de redes neuronales ya tenían una certeza del 57%. O sea, si iban a reemplazar a los radiólogos, oncólogos, si iban a reemplazar a quienes manejan los carros, si van a reemplazar, si esa es una nueva realidad, ¿por qué le seguimos apuntando al pasado? O sea, cuando uno habla de cuáles son sus stakeholders, tiene que comprender el escenario también. O sea, estamos en otro momento y todo esto tiene que ver con Revolución Industrial 4.0. Finalmente, hay que mirar los referentes. Esta frase de Maslow me gusta mucho, siempre me ha gustado. Si solo tiene un martillo, usted va a empezar a tratarlo todo como si fuera un clavo. Pues, ¿qué pasa? Que si solo conocemos una perspectiva, pues no podemos movernos más. Yo sé que en la especialización de proyectos se trabaja seguramente mucho la parte del enfoque del PMI, también seguramente metodologías Agile o de esquemas ágiles, etcétera, ¿cierto? Pero fíjense que hasta cuando empezaron apareció el manifiesto ágil, el único referente en proyectos era el el PMI, pues por lo menos el más conocido, y para la realidad la gente usaba un Gantt, o sea, un cronograma. Entonces, si uno solo sabe hacer las cosas desde esa perspectiva, pues puede que esté perdiendo muchas oportunidades. Y hoy en día hay cualquier cantidad de aplicativos que uno baja al celular y que pues ahí le pueden ayudar inclusive a tener una mirada distinta para hacer las cosas mejores. Entonces, ¿qué referentes hay que considerar? Ya sabemos entender qué es cultura, la relación entre la cultura y el liderazgo mediante la gestión, pero entender qué significa gestionar. Y ya miramos también lo que podrían ser, digamos, los stakeholders o las partes interesadas. Ahora, ¿cuál es el otro elemento que hay que considerar para entrar a comprender tanto el liderazgo sistémico como el ciclo Bekan? Son los referentes. ¿Qué referentes, digamos, hay que considerar en este momento? Esto es viejísimo. Esto fue lo que trabajó el doctor Clark Graves, quien fue quien inició con lo que se conoce como el modelo cultural evolutivo, pero él lo que hizo fue una serie de investigaciones y ellos, Christopher Cowan y Natasha Todorovic, fueron los que hicieron como una recopilación de su trabajo y lo plantearon en este libro. Posteriormente, Cowan, que es también aquí uno de los autores con Edward Beck, diseñaron la dinámica espiral, y aquí se las voy a explicar rápidamente en este dibujito. A partir de los estudios que hizo Graves, se determinó
que la humanidad, y les recomiendo un libro buenísimo que les puede cambiar la vida, que se llama De animales a dioses, en inglés se llama Sapiens, de Yuval Noah Harari. El tipo describe en los últimos 12.000 años cómo fue que evolucionamos como raza, pues, como humanidad, el Homo sapiens. Entonces, al principio estábamos como en las cavernas, ¿cierto? Y pensamos en la supervivencia, que es el color aquí, él lo denomina beige. Posteriormente vino, digamos, una cultura más hacia los mitos, hacia los ritos, que es como el color púrpura. Graves decía, los perfiles culturales de la gente dependen de las condiciones de vida, por un lado, y de cómo se adapta la gente a esas condiciones de vida. Entonces, inicialmente las condiciones de vida eran sobrevivir, posteriormente ya empezaron a organizarse, ya viene con la agricultura, después de que dejamos de ser recolectores, y empezamos a creer como en los mitos, en los ritos, está la parte de los chamanes, de los tótems, y eso se demoró una cantidad de años, por lo menos 5.000 años, y por eso los tenemos tan metidos entre los genes. Después vino el modelo rojo, el perfil de la cultura roja, que es la cultura de los imperios, el imperio romano, el imperio egipcio inclusive, el imperio griego, etcétera, y eso se fundamentaba mucho en el poder, en el poder sobre la fuerza. Después aparece en la dinámica espiral lo que es el modelo, el perfil azul, que es como el organizado, aparece la iglesia, hay un poder que como que debe organizar la sociedad. Por ejemplo, la mirada de las estándares ISO 9001, por ejemplo, el PHBA, etcétera, inclusive todo lo que es metodológico cabe ahí porque son estándares. Después viene una mirada que es el perfil naranja, que es la orientación al logro. Eso apareció como del siglo pasado a este, y es como, imagínense, si vieron el Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio, el tipo estaba orientado a conseguir las cosas como fuera. Y de alguna manera, lamentablemente, pues todo el narcotráfico que ha habido en nuestro país tenía personas que están orientadas a conseguir las cosas maquiavélicamente para conseguirlas. Después viene el perfil verde, que son como los millennials, ¿cierto? Lo que terminaron Graves y Beck y Cowan principalmente es que estos perfiles se rechazaban entre ellos, aunque todas las personas tenemos genéticamente, digamos, algún tipo de aproximación a cada uno de esos, de esos perfiles, de esos 6. Pero posteriormente aparece lo que es un perfil integrador, que es el amarillo, y después hablan de unos holísticos, pero bueno, eso todavía no existe, sino en la teoría. Este nivel integrador, digamos, es bien interesante porque ya no rechaza a los demás, sino que toma partes de todos y los valida y los sabe conjugar. El otro referente que es importante, este fue un ejercicio que hicieron Pablo Reyes y Daniel Fernández, que son chilenos, que a partir de lo que es el modelo cultural evolutivo, el Spiral Dynamics, hicieron un perfil de cómo es la sociedad chilena, sobre todo después de la dictadura, y cuáles son los perfiles predominantes allá. Entonces, fíjense qué referentes hay que tener cuando uno va a analizar la cultura. Pero uno que me parece mucho más interesante es el que desarrolló Frédéric Laloux. Frédéric Laloux es un belga. Él hizo este libro espectacular, se llama Reinventando las organizaciones, a partir del Spiral Dynamics. Pero ¿qué pasó? Que hubo un problema a nivel de lo de los colores y propiedad intelectual, etcétera. Entonces él dijo, mire, vamos a trabajar 5 niveles, no vamos a trabajar el beige, el magenta, el rojo, sino todo esto es uno, que es el rojo. El azul le puso otro color, que es el ámbar, realmente le dice ámbar. El naranja sí lo dejó con color naranja y el verde lo dejó con color verde, y estos 3 los unió en uno que se llama teal, como aguamarina. Entonces, por eso él habla de las organizaciones teal. Entonces, cuando uno entra ya a la página de Laloux, bueno, les recomiendo comprar ese libro porque eso tiene que ver con conocer la cultura, ¿cierto? Inclusive, ustedes pueden comprarlo o inclusive tiene una opción que es pague lo que le parezca, ¿no? Entonces, al final uno se inscribe y puede descargar el libro, ya sea en versión gráfica o en la versión ilustrada. Y esos libros realmente sí que vale la pena tenerlo. Entonces, ¿qué dice Laloux? Que hay 5 niveles. Esperen, los muestro aquí rápidamente. A ver si está por acá. No sé cómo salir de aquí. Un momentico. Bueno. Si necesitas cambiar, arriba puedes cambiar en compartir pantalla, hay más opciones. Generalmente es una cinta verde que aparece en la parte de arriba. Ok, ya la vi. Pizarra, es que quiero entrar al navegador para mostrarles. Ahí puedes cliquear el navegador o compartir la pantalla completa.
Bueno, entonces espérense a ver si logro salir de aquel momento. ¿Están viendo? Sí. Sí, señor. Entonces les voy a mostrar aquí el libro precisamente de la Lux, para que conozcan un poco lo que pueden ser estas son las exponenciales, CMO, está referentes, TIL. Este es el libro, creo que sí, este es el libro, exacto, libro ilustrado. Entonces, aquí rápidamente les muestro, ¿están todos bien en la pantalla, por favor? Sí, señor. Entonces, listo. Entonces él dice, mire, hay estos niveles, a ver si lo logro pasar más, la página completa, listo. Aquí está, el rojo, que es como el autoritario, sustentado en el poder, hay ejemplos, la mafia, etcétera, ¿no? Funcionan como manada de lobos, ¿cierto? Entonces toda la gente dice, sí, el liderazgo es el de los lobos, que el de lobo que va en la mitad y todo eso. Bueno, sí, eso en algún momento funcionó, pero estamos en el siglo XXI. El ámbar, que es como el azul que les explicaba, tiene que ver como con jerarquías, con estructuras. Después, y fíjense, todo lo que es organigramas, etcétera, funciona ahí. El orange, o sea, como el enfoque en el logro, digamos, él mantuvo el color y se hace muchas preguntas. El naranja es un perfil cultural que realmente está muy enfocado a innovar. Y están las organizaciones tipo naranja. Y por último, viene, digamos, lo que es el pluralista, el millennial, ¿cierto? Pero frente a eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? El ejemplo más fehaciente es lo que pasó en Estados Unidos. Todo el mundo veía a Barack Obama y los millennials como lo correcto, pero cuando ellos desprecian consciente o inconscientemente a los republicanos, pues en el momento de las elecciones los republicanos rebotaron y sumándole Cambridge Analytics y todo el hackeo que hicieron, pues terminaron sacando a todo lo que se ha avanzado desde Obama. Más allá de que Obama pues, es un mago, sobre todo a nivel mediático, pero lo que estamos hablando es que estos niveles muchas veces minimizan o terminan juzgando. Es como, digamos, el millennial dice, no, como yo sí hago separación en la fuente para la basura, ¿cierto? Separo residuos, ¿cierto? Y usted no lo hace, yo soy superior a usted. O sea, es caer prácticamente en un esquema de poder inconsciente que tampoco. Entonces, la Lux dijo, mire, hay toda una pelea entre ellos, ¿cierto? Pero las organizaciones tienen son multiculturas, no es una sola cultura, hay muchas culturas. Los proyectos tienen muchas culturas y eso es lo que hay que entrar a gestionar desde un liderazgo más sensato. Después de eso aparecen lo que ellos dominan, bueno, ellos dicen organizaciones rojas, tradicionales, enfocadas en el logro, pluralistas, ¿y qué va a ser la evolución? La evolución es lo TIL. O sea, organizaciones que se caracterizan por estas cosas que ya les voy a mostrar rápidamente, que son como 3 grafiquitas aquí. Digamos, son autogestionadas. La Lux hizo un ejemplo, sacó 12 organizaciones, dentro de las cuales hay organizaciones que no tienen jefes. Imagínense, no tienen jefes, ¿no? Y funcionan y son muy buenas. Organizaciones que tienen un propósito evolutivo y organizaciones donde finalmente las personas, digamos, se empoderan porque además sienten que no solamente es su parte profesional, sino de una manera integral todo lo que ellos están haciendo. Entonces, todo lo que se plantea la Lux, por ejemplo, es una aproximación que nos permite ver y el Spiral Dynamics también, que nos permite ver que las organizaciones son multiculturales. Y estamos hablando de referentes para entender tanto las organizaciones como los equipos de trabajo a nivel de proyectos. Otro referente, el Modelo Nacional de Excelencia. Esta es la versión 2016. La desarrollamos en la Corporación Calidad en su momento con la que era la directora en ese año, que era la doctora Paula Andrea Muñoz Jurado, actualmente es la presidenta de Asagrasas, con Daniel Pineda, con Dorothy Henao y yo. Hicimos como esta versión, creo que todavía funciona, esperen a ver si entramos ahí. Corporación, premio NEIC, documento guía. Esto es si mantiene el mismo modelo. Nosotros debemos estar nombrados por acá al final. Así ahí estamos, Daniel, Dorothy y yo. Bueno, las otras personas llegaron después. El punto es que el modelo nacional de excelencia lo que plantea es que cualquier organización está en un escenario, puede ser rojo, si conocen la estrategia de los ciudadanos saben a qué me refiero, y es un escenario donde todo el mundo está en función del precio y de la competencia, o un escenario bastante innovador.
las organizaciones tienen un perfil relacionado con su sector, o sea, no es lo mismo un hospital que un colegio, que una universidad o que una industria manufacturera, es el perfil que determina cuál es, digamos, el escenario de competencia. Y finalmente, estas son las gestiones que se trabajan. Lo blanco es la cultura, pero como ya sabemos, la cultura es gestionada por el liderazgo, está la estrategia y la estructura. En los modelos de excelencia, esto se refiere a los elementos del enfoque. Esto amarillito es lo que se conoce como la cadena de valor de Porter, que es lo misional, y los elementos de apoyo. Aquí está cómo se gestionan los usuarios, cómo se gestionan alianzas que le pegan la estructura, los usuarios que determinan finalmente los stakeholders y la estrategia, qué es lo que hacemos, cómo gestionamos el talento humano y dos elementos muy importantes. Cómo generamos innovaciones a partir del conocimiento que existe. Y los modelos de excelencia dicen enfoque, implementación y resultado. Nosotros con Daniel dijimos, no, esto no es una cuestión de resultados, es una cuestión de lías. ¿Qué se logra? ¿Qué impacto tiene y qué aprendizajes genera? ¿Por qué? Por el ciclo Beckham, que ya les voy a explicar que ya vamos a llegar hasta allá. Otro referente. Entonces, bueno, el modelo de excelencia tiene 10 dimensiones, cada dimensión maneja entre 5 y 10 subcriterios y cada subcriterio analiza entre 5 y 10 variables. En total, el modelo de excelencia plantea una comparación con las mejores prácticas de alrededor de 205 macrovariables, pero que eso se para desde la perspectiva, digamos, tradicional, muy ámbar, de cómo se gestionan las organizaciones, cuál es mi estructura, cuál es mi estrategia, cómo es mi organigrama, etc. Otro elemento que es un referente que ahorita toma mucha fuerza es el de las organizaciones exponenciales. Rappi es el ejemplo en Colombia de las organizaciones exponenciales, pero fíjense, no tiene nada de ética, y por eso Rappi depende de la diáspora venezolana, o sea, yo los contrato a nivel al destajo, pero a los ingenieros que ellos están midiendo si estamos enfermos o no en función de la velocidad con que texteamos y todas las betas que hacen y todas las interfaces de los aplicativos que manejan, ¿cierto? Estas características, cuando los del Singularity University sacaron el concepto de las organizaciones exponenciales, decían que una organización era exponencial si manejaba por lo menos 4 elementos, además del propósito de transformación masiva, a nivel externo y a nivel interno. Entonces, por ejemplo, cuando hablaban de Rappi, bueno, aquí creo que no está, ¿cierto? Pero es referente. Entonces, ¿por qué son referentes? Estas son las organizaciones que actualmente tienen un crecimiento exponencial. Entonces, así como hablamos de entender qué es la cultura, entender qué es el liderazgo, qué es la gestión y saber dónde estamos parados y cuáles son nuestros stakeholders, también hay que mirar cuáles son los mejores referentes. En ese marco, ¿hasta ahí hay alguna inquietud? Si tienen alguna duda, por favor, pueden levantar. Ay, aquí hay 2 preguntas. Buenas noches, sí, bueno, parece que están todos, listo, perfecto. Entonces, hasta ahí estamos básicamente entendiendo el contexto. ¿Para qué? Para aproximarnos en estos 10 minutos que tenemos a el tema de la charla, que es que el modelo SMO. Y les presento a todos el modelo SMO. Entonces, el modelo SMO contempla 2 elementos. La parte metodológica administrativa, que es el ciclo Beckham, y la parte que tiene que ver con lo intangible, que es el análisis del contexto, la forma de liderar a los grupos y tomar los referentes de excelencia. Entonces, la parte metodológica es que en vez del PHBA, donde unos planean y otros hacen, en el Beckham, la V significa visionar o visualizar. No necesariamente es lo mismo, pero tiene que ver con lo que están viendo los dueños del aviso, los líderes convencionales. Eso es lo que en el PHBA es lo que planean los dueños o los líderes. Pero a diferencia de que allá planean ellos y los colaboradores son los que hacen, ¿cierto? Aquí hay una figura que además tiene 2 significados, los estructuradores. Se llaman estructuradores a los colaboradores o las personas que están realmente haciendo los procesos o a la gerencia intermedia que se conecta con quienes están haciendo los procesos, porque ellos son los que le dicen a los líderes, mire, esto sí lo podemos hacer o esto no lo podemos hacer. Ellos les dicen, mire, esto que usted está planteando aplica o no aplica, o yo tengo unas ideas a partir de que yo sí estoy de frente al proceso y sé que se puede mejorar y que no. Digamos que en un proyecto es un poco más complejo porque uno está un poco más amarrado, pero no quiere decir que la planeación hecha por unos y desarrollada por otros, ¿cierto? No pueda en algún momento combinarse.
Entonces, la planeación del PHBA se ve reflejada en estos dos elementos del BECAM, que es la visionan los líderes y se estructuran con los dueños, digamos, o con los que están de cara a los procesos. Por eso se llama visionar y estructurar. Aquí hay una cosa muy importante. El PHBA se entiende muy fácil porque uno lo aplica para uno mismo. Pero cuando uno habla de una organización, si uno se fija, el PHBA está enfocado en el gerente. ¿Qué hace el gerente? Planear. ¿Qué hacen los colaboradores? Hagan lo que dijo el gerente. Después, la verificación, ¿quién la hace? El gerente. ¿Y las decisiones, quién las toma? El gerente. Pues entonces eso no es un modelo de gestión empresarial, es un modelo de gerencia del gerente, que es diferente. Y por eso aparece el BECAM y el BECAM no dice, no, es que vamos a hacer lo que nos dijeron. Lo que creamos o co-creamos entre los que estamos de frente a los procesos y los dueños del aviso, ¿cierto? Lo vamos a desarrollar, pero pensando en generar valor, no en repetir. Entonces, el concepto no es hacer robóticamente, no somos esclavos, para eso nos van a reemplazar muy fácil, sino generar valor. Y esa generación de valor que implica aprendizaje, si lo estamos haciendo bien o mal, y ahí es donde está la verificación del PHBA, pero la verificación no por verificar, sino para aprender. El aprendizaje que es a nivel organización, gestión de conocimiento. Y es uno aprende para qué, para mejorar. Entonces la mejora que es gestión de la innovación. Entonces el ciclo BECAM es una optimización del PHBA que no se centra en el gerente, sino en la organización. Que la organización tiene una visión, la estructura, y no solamente con los estructuradores como que están de cara al proceso o son la gerencia intermedia, sino que la estructura también se refiere a que exista una plataforma y unos recursos para hacer. Si los líderes quieren lograr algunas cosas, ¿con qué recursos, con qué infraestructura lo van a lograr los colaboradores? De eso se trata. Por eso, en SMO, nosotros somos estructuradores, no somos consultores. El rol de consultoría, según Banco Mundial, es diagnosticar. El rol de la asesoría es ser como el enfermero que ayuda ya a implementar lo que se diagnosticó, lo que hay que hacer. No, nosotros somos estructuradores, porque estamos en capacidad de comprender la visión de los líderes y relacionarlo con lo que están haciendo las personas que están de cara al proceso, tomando como referentes de excelencia sin salirnos del contexto en el que estamos. Entonces, el BECAM es una optimización del PHBA que se centra no tanto en lo que va a hacer el líder o el gerente, sino en lo que ocurre a nivel de gestión en una organización. Pero como el BECAM es un poco más complejo, el PHBA uno lo entiende para uno mismo. Yo planeo algo y lo hago, y si no me sale bien, tomo acciones. Pero cuando uno lo mira desde la organización, son los gerentes o los líderes o los dueños de aviso los que planean, los que hacen seguimiento y microgerencia y los que echan a la gente, y los colaboradores solo sirven si hacen caso. Entonces, en el BECAM lo que hay que lograr es que la gente se empodere. ¿Y cómo hacemos que la gente se empodere? Pues con lo que denominamos un liderazgo sistémico. Ahí fue cuando con Libar Ortegón hace más de 10 años dijimos, inventemos un tipo de liderazgo que permita que el BECAM se dinamice y que no implique que haya unos líderes mandando a otros y que hayan dos grupos liderados y subordinados, y que el empoderamiento no sea porque esto se lo dijeron a estos, sino porque participaron. Entonces, el BECAM, si uno va a bailar un poco más fino a nivel de administración, el BECAM tiene que ver con lo que se conoce como administración lineal, la teoría de Jomini, que era un italiano que seguía a Napoleón por allá, y decía, mire, ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? Cerremos la brecha mediante proyectos. Eso es administración lineal, el modelo de excelencia país funciona así, etcétera. Pero hay un tipo de administración que es no lineal, que tiene que ver con conocer muy bien el escenario donde estamos, en otras palabras, el contexto, conocer la gente, la cultura, ¿cierto? Trabajar con ellos de manera que el liderazgo sistémico no es de una persona, sino de una organización, y tener como referentes las mejores prácticas para no caer en la paradoja de Maslow, de que si uno solo conoce un martillo, lo trata todo como un clavo. Entonces, el modelo SMO combina el ciclo BECAM con el liderazgo sistémico a partir de un contexto. Esto puede ser fantástico, pero vamos a aplicarlo en Venezuela o en Haití o en Nigeria. Pues no se puede. Y entonces el contexto es importante para conocerlo y en función de eso desarrollarlo. Entonces, el modelo BECAM es esto, ustedes lo pueden aplicar tanto para todo un proyecto. El PMI, por ejemplo, tiene los 5 fases de proyecto, ¿cierto? Para una organización que maneja el PHBA, pues simplemente lo optimiza con esto. Lo puede manejar para gestión de la innovación, para gestión del conocimiento, para gestión del talento humano, o de manera global para toda la organización. Entonces, como les decía, BECAM, ¿qué tiene? Se visiona por parte de los dueños del aviso, se estructura con los que están de cara al proceso, aquí viene la planeación, se genera valor, se aprende constantemente y se mejora. Luego, un estructurador es el profesional que está entre los dos elementos de la visión y la creación de valor. Pero como
necesitamos era entender muy bien el liderazgo sistémico. Yo les comparto esta presentación y aquí están los links. Lo que determinamos es que un liderazgo sistémico, por un lado, es un liderazgo que es consensuado. En otras palabras, no es algo impuesto por uno, sino que se construye o se co-crea entre todos y que además se logra que todos estén de acuerdo. Por eso es un consenso. No hay disensos, sino es un consenso. La planeación, el liderazgo es algo que se hace entre todos. Segundo, es transparente. ¿Por qué? Porque cuando las personas participan desde la planeación, tienen claro qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que se espera de ellos y cuáles son sus alcances. Tercero, es anticipado. ¿Eso de dónde viene? Precisamente de los esquemas de proyectos, del PMI principalmente, que exige que antes de que salieran las metodologías Agile, que exigía que si uno se desviaba el proyecto, se desviaba la planeación que se había hecho para el proyecto, tuviera un plan de contingencia. Entonces, así como los equipos, los grupos, los COPAS o lo que sea que hay en las organizaciones que hacen como prevención de lo que puede pasar, entonces el liderazgo sistémico es un liderazgo que es construido entre todos, es transparente y que además contempla posibilidades o escenarios. Cuarto, este es el elemento más interesante, el liderazgo sistémico es de la organización, no es de una persona, por lo tanto es acéfalo. O sea, el liderazgo sistémico es de todos. Si nosotros trabajamos como equipos, y eso tiene que ver con el punto 5, que es la polivalencia, que equipos autogestionados, pues todos son, digamos, los más importantes en su rol. Entonces, por ejemplo, el equipo de nosotros está Dorothy Henao, Daniel Pineda, estoy yo, pero también nos acompaña el doctor Gaitán, nos acompaña Carmen Sofía Galán, entre otras personas, y entonces cada uno tiene un rol en el cual es el único, o sea, probablemente quien organice mejor las cosas es Dorothy, quien tenga los mejores conceptos sea el doctor Gaitán, quien, digamos, conozca más de eso sea la doctora Carmen Sofía Galán, quien conozca más de procesos y de relacionamientos a nivel de la parte comercial es Daniel, etcétera. Entonces, al final, no es que uno sea más importante que el otro, no hay una cabeza, sino que todos asumimos en el momento en que lo necesitemos el rol de liderazgo tradicional de usted es el que manda, no, pero por lo menos que responda por la parte que le corresponde. Pero como todos estamos co-creando, podemos reemplazarnos, ser polivalentes. Estos dos elementos tienen que ver con la metodología de construcción de equipos autogestionados o equipos autónomos. Estos dos elementos también son muy importantes, sobre todo desde la perspectiva intangible y cultural. Resulta que el liderazgo sistémico parte de la cultura de la gente, o sea, los conoce, por lo tanto, sí es humano, no trata a la gente como simplemente proveedores de valor agregado, y los reconocimientos son compartidos, si es que nos hemos dado cuenta a nivel de, Daniel y yo somos evaluadores de modelos de excelencia, que creamos el modelo nacional y somos evaluadores del Ibero y del FQM, y nos dimos cuenta que en todas partes, por muy buena que sea la organización y gane premios a nivel nacional e internacional, muchas veces les duele a la gente y eso resiente que sean los que trabajen y cuando les va bien, el dueño del aviso es el que saca la cara, pero cuando les da mal, ellos son los culpables. Entonces los reconocimientos son compartidos. En otras palabras, el liderazgo sistémico no es una característica de una persona, sino de un equipo. Y ese equipo, como un equipo autogestionado, si logra estos elementos, logran consensos, hay transparencia en lo que hacen, tienen planes de, digamos, de contingencia, no hay, digamos, un líder sobre el otro, sino que cada uno tiene sus particularidades, sus fortalezas, se pueden reemplazar entre ellos, o más que reemplazarse, complementarse. Cuando uno va a trabajar modelos de gestión de conocimiento en las organizaciones, algo que les duele mucho es que piensan que si sueltan el saber, entonces los van a reemplazar. Tal vez sí, porque además hay que evolucionar. Pero el verdadero rol de la gestión de conocimiento es dejar de sobrecargar a las personas, porque entonces el único que sabe no puede tener vacaciones, no lo pueden reemplazar, no puede nadie apoyarlo y pues la persona se frustra porque además no tiene más vida sino estar metido en una oficina, además simulando talento de 5 a 9, entonces, perdón, de 9 a 5. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que considerar mucho la parte humana para que se dé un liderazgo sistémico. Cuando ese liderazgo se da, aparece el modelo SMO. Y eso básicamente logré a las 9, que bueno, el liderazgo sistémico es básicamente eso, que era lo que les quería como dar un preámbulo con todo el contexto que les mostré. Bueno, ¿alguna inquietud? Uy, hay 24 personas. ¿Preguntas, inquietudes, observaciones? Nadie habla. Sí, acaba Tomás Felipe.
Tomás Correcto. Felipe, muy buena información, muchas gracias para que estuvieras describiendo el negocio que tengo. Buenísimo, te felicito y lo tienes así. Todo enfocado en liderazgo, empoderamiento y recompensa con la educación y plataforma que se requiere. Bueno, qué chévere que tengas ese esquema. Seguramente habrán cosas que podríamos complementar para el modelo SMO y habrán cosas del modelo SMO que son interesantes observar, pero me alegra que también ya lo estés manejando. Adriana, excelente presentación. No, pues muchas gracias, ojalá te haya aportado. ¿Quién más tiene algunas inquietudes, observaciones, preguntas? Bueno, por aquí aparecen más. Sandra, excelente. Sería interesante replicar en mi empresa. Yo les comparto la presentación. Listo, perfecto, muy bien. Muy frustrante que las tendencias de la gerencia no se apliquen en la mayoría de las empresas nacionales. Bueno, eso tiene mucho que ver, ahí no nos metimos para mirar la brecha productiva que tiene el país. A nivel gerencial, y eso también, eso sí viene de datos desde el 2007, cuando McKinsey hizo el análisis para determinar la brecha productiva que teníamos, llegamos a que la brecha es del 80%. O sea, un producto en Colombia que el costo sea 1.000 pesos, los gringos lo hacen en 200 pesos. Y los gringos lo venden en 400, le ganan el doble y el colombiano no lo puede vender por menos de 1.000 porque hace dumping. Entonces, se hace necesario de verdad hacer un revolcón en el sector productivo para que sean más competitivos, no solo desde la modernización o el fortalecimiento competitivo, el fortalecimiento tiene que ver un poco con la parte intangible de gerencia, pero la modernización tiene que ver con actualizarse, sobre todo a nivel de tecnología, pero hay que hacerlo, porque si no se hace, pues, digamos, se van a seguir quebrando las cosas y pues por más que la selección Colombia gane muchos partidos, eso no nos va a desarrollar como país. Bueno, recomendar más bibliografía, claro, o sea, bueno, aquí tenemos los links. Bueno, esta es una buena pregunta. Sandra pregunta que si más bibliografía. Por ejemplo, metámonos a este link, el del liderazgo sistémico. Cuando miramos el liderazgo sistémico, que ahí está como todo el trasfondo de todo lo que les dije, ¿cierto? Al final yo procuro, aunque es LinkedIn, pero yo procuro colocar como los referentes. Entonces, ahí van a encontrar muchos referentes de lo que les he escrito en la presentación. Bueno, ahora que me perdí por acá. Con gusto, Sandra, y como les decía, pero miren, que ustedes conozcan el modelo cultural evolutivo o las empresas TIL, les cambia la vida. Que lean a Harari les puede cambiar la vida. Adrián, las empresas deberían profundizar estas nuevas tecnologías. En Colombia quedamos con empresas tradicionales que no prestan interés en la gestión del recurso y como su inserción en el modelo de negocio pueden lograr mejores resultados. Mira, Adrián, hay una cosa que no mostré por tiempo, pero es la encuesta mundial de gerencia. Es de lo más chistoso porque se analiza qué tan buenos gerentes son los gerentes de los países. Pero al final de la encuesta le preguntan a cada uno de ellos que se autocalifique. Pues resulta que los países entre menos desarrollados se califican más. Y curiosamente, en Latinoamérica el país que más se sobrecalifica es Colombia, los gerentes colombianos. En otras palabras, no solo no estamos haciendo las cosas de manera competitiva, sino que nos creemos que somos muy buenos. Y eso es gravísimo porque si hay algo tan malo como no tener claro qué es lo que hay que hacer, es creer que uno lo está haciendo bien. Pero bueno, lo importante es que ya tenemos herramientas. Papá decía, mijo, si algo no le gusta, lo cambia o no se queja. Entonces tenemos elementos para poder encarar eso, por lo menos desde nuestro círculo de influencia. Daniel, muchas gracias, con mucho gusto. ¿Y podrías compartirnos el link del webinar? Bueno, en la universidad me ayudarán con eso. Sí, señor. Nosotros verificamos para compartirlo a través de LinkedIn, muy probablemente a través del perfil de Jorge Osorio. Lo compartiremos y también en el grupo de la especialización en gerencia de proyectos en Facebook de la universidad. Bueno, y perfecto. Tomás dice, un libro excelente, el tema de autocrítica, el ego es el enemigo. Pues chéverísimo, ese título ya hace que sea bastante atractivo leer, además que puede tener elementos de el gen egoísta, por un lado, y por otro lado, no sé, pero él también trabaja la parte de la cultura y el libro inclusive que escribió Rodolfo Ginás sobre el mito del ego y el yo, pero tiene un buen título, lo voy a buscar aquí, ya lo estoy anotando. Gracias, Tomás. Bueno, muchas gracias a Bueno, ti, ¿qué otras Alejandro. inquietudes? Dime. Muchas gracias a ti. En este momento Carlos tuvo que salir, que tenía un vuelo justo a esta hora. Sí, él pero me pues comentó que tenía que viajar.
Sí, pero estoy pues ya aquí yo presente. Muchas gracias de verdad a ti, pues a todos los asistentes quienes se tomaron el tiempo de esto, a ti pues por haber preparado esta presentación tan buena para todos nosotros. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, por la colaboración. Con gusto. Bueno, y a todos de verdad muchas gracias. Que pasen una muy buena noche, que estén muy bien, Alejandro. Estaremos entonces publicando, yo creería que a través de LinkedIn y Facebook, donde vamos a publicar el link para que puedan volver a ver esta sesión. Gracias a todos, que estén muy bien. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias y muchos éxitos y pues ahí estamos a la orden para lo que podamos colaborarle. Muchas gracias entonces. Gracias, Alejandro, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego.